Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a este su portal de luz. Hoy estaremos hablando del arte de saber pedir. Para ello vamos a tocar 3 puntos importantes a la hora de hacer nuestras peticiones. El primero es pedir en grande y sin límites. El segundo es pedir con lujo de detalle. Y el tercero, creer en lo que pides y estar seguro que lo mereces. Empecemos por el primero, pedir en grande y sin límites. Dios dijo, pide y se te dará. Él nunca te dijo, pide, pero ten un poquito de consideración, mira que no eres el único. No, Él te dijo, pide simplemente. Es decir, que la escala de merecimiento es tu responsabilidad. Eres tú quien pone o quien mide esa escala de merecimiento. Muchas veces tendemos a pedir poniendo topes o límites. Si Él, que todo lo puede, pudo haberte puesto un tope y no lo hizo, ¿para qué lo pones tú? Lo primero que tenemos que aprender de este punto en particular es que el universo es infinito y tiene infinidad de cosas que ofrecerte. No le pongas límite, pon mínimo. Por ejemplo, quieres un empleo y quieres que en ese empleo te paguen una cantidad porque consideras que eso es lo que mereces por hacer tu labor. Di que mi sueldo sea mínimo tal monto. Es decir, que por debajo de eso no, pero por encima de eso todo lo que el universo esté presto a darte. Si tú pones, bueno, máximo tanto, si el universo está presto a darte más de esa cantidad, sencillamente esa oportunidad no va a ser para ti, sino para otro. Y si llegase esa oportunidad para ti, probablemente no la vas a valorar ni la vas a apreciar. Lo más importante en pedir en grandes y límites es entender que esas creencias que tenemos limitadas hay que romperlas. Hay que romper ese paradigma y abrir el compás y sentirte merecedor de todas y cada una de las bendiciones que Dios esté presto a darte. Aquel concepto de que la riqueza es malo, de que solamente los pobres llegan al paraíso, eso se refiere a otro tipo de pobreza. Tú puedes ser rico, puedes gozar de abundancia económica y con eso no solamente la puedes disfrutar tú, sino ayudar a mucha gente que realmente la necesite. Puedes ayudar a tu familia y a todo aquel que la necesite y que está en ti ayudar. Los que no llegan a estar cerca de Dios son los que son ricos en otro tipo de riquezas humanas como la envidia, como la maldad y que hacen uso de su maldad para enriquecerse. Y eso es otro tema. El segundo punto es pedir con lujo de detalle. ¿Qué quiere decir eso? Que no subestimes nada. Que no olvides anotar todos y cada uno de los aspectos que tú consideras importantes a la hora de hacer tu petición. No seas mezquino con tus propias peticiones. Recuerda lo que hablamos en el punto anterior, pedir en grande y sin límites. Muchas veces las personas piden trabajo. Lo primero que tienen que hacer es no pedir trabajo. Porque la palabra trabajo, etimológicamente hablando, es decir, la raíz de la palabra trabajo, significa trabarse por debajo de algo o trabarse por debajo de alguien. Las personas que se traban por debajo de algo son aquellas que de repente son dueñas de su propia empresa, pero viven para trabajar, mas no trabajan para vivir. Es decir, no hay vacaciones, no hay familia, no hay fines de semana, no hay paseos, no hay nada. Solamente trabajo. Y ganan dinero, pero ni siquiera disfrutan de aquello que tanto han trabajado. Si no debes pedir trabajo, ¿qué es lo que debes pedir? Disfrute laboral. La palabra disfrute viene de fruta. ¿Y qué es fruta? Colorido, jugoso, rico, saludable. No hay nada más saludable que hacer aquello que te apasione y que aparte de eso te paguen. Cuando tú vas a un sitio y una persona te atiende mal, esa persona está trabajando. Cuando tú vas a un sitio y una persona te atiende bien, esa persona está disfrutando lo que hace. Mira la gran diferencia.
Si iniciaste la lista con pedir disfrute laboral, especifica todas y cada una de las cosas que para ti son importantes que deben existir en ese disfrute laboral. Que tu jefe sea una persona simpática, que tenga una visión amplia con respecto a crecimiento, que el ambiente laboral sea excelente, que sea carente de envidias, de chismes, de cosas malas, que ese empleo te permita surgir, crecer dentro de la empresa, que te quede cerca de la casa. Y pare usted de contar todas y cada una de las cosas que para ti son importantes para esa petición. Igualmente para pareja, igualmente para resolver alguna situación. Para todas y cada una de las peticiones que tú hagas, debes ser específico a la hora de anotarlo. Cuando vas a hacer la lista, hazlo en tiempo presente, como si ya lo tuvieses. Es decir, tengo mi empleo ideal, el ambiente laboral es excelente, me queda cerca de la casa, porque te conectas con esa petición. Es como si ya la pudieses tocar o sentir. Si anotas la lista en tiempo futuro, siempre vas a estar postergando aquello que quieres. Es muy importante que lo anotes en tiempo presente. Una vez en consulta, una paciente me dice, Jorman, finalmente conseguí la pareja ideal. Y yo le dije, caramba, qué bueno, te felicito. Me dice, pero pasó algo. Finalmente no funcionó porque yo después de que hice la lista y llegó tal cual como lo pedí, hermoso, súper inteligente, súper caballeroso y todo lo demás. Y le digo, pero ¿qué pasó? Me dice, bueno, lo que pasa es que cuando llegamos a la intimidad y él se quitó los zapatos, le olían mal los pies. Y para mí es importantísimo una persona aseada. Y yo le dije, bueno, ¿y eso lo anotaste en tu lista? Y me dice, no, eso me faltó. Realmente se me olvidó anotar eso. Yo le dije, bueno, amiga, pero hay muchos tratamientos para eso. Le hubieses lavado los pies, le hubieses comprado un tratamiento para los pies para que mejorara esa condición. Pero entonces ella me dijo, no, sencillamente eso rompió todo el encanto. Como lo que le pasó a Cenicienta a las 12 de la noche, que se rompió todo el encanto. Y no sirvió de nada, ya después eso murió. Entonces, es importante que anotes todo. Muchas veces cuando una persona pide una pareja, dice, a mí no me importa lo físico, a mí no me importa más nada que sea una persona, solamente que sea una persona de buen corazón. Y estamos de acuerdo en eso. Lo más importante es lo que está dentro de la persona. Pero si llega una persona de buen corazón y es bajita y a ti no te gustan bajitos, ¿por qué no pediste una persona de buen corazón alta? Es decir, en este mundo hay diversidad. Es un universo de opciones. Hay de buen corazón bajitos, altos, rubios, morenos, ojos claros, ojos oscuros, con cabello, sin cabello. Es decir, hay variedad. La idea es entender que el aprendizaje fundamental en el arte de saber pedir es la escala de automerecimiento. No pidas en chiquito, pide en grande. Y recuerda que los gustos es relativo para cada quien. Lo que puede ser bonito para ti, para otro no. Y lo que puede ser feo para ti, para otro no. Entonces, en general, Dios no hace nada feo. Todo es bonito y todo es hermoso, pero depende del cristal con que se mire y de los gustos de cada quien. El tercer punto es creer en lo que pides y estar seguro que lo mereces. Mira qué importante. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes pedir en grande sin límites. Perfecto. Venciste la primera barrera, que es la escala de merecimiento. Después escribiste con lujo de detalle todas y cada una de las cosas que tú quieres. Perfecto. Fuiste detallista, le dedicaste tiempo a eso, pero cuando llegaste al tercer punto, tú dices, no, hombre, pero eso como que es muy bonito para ser verdad. Y empiezas a quitarle cositas a esa lista que hiciste. Bueno, no importa si no es tan alto, que mida por lo menos esto. Si no te crees aquello que pides, no funciona. Si consideras que no lo mereces, no funciona. Entonces, el verdadero aprendizaje del arte de saber pedir tiene que ver con la fe.
Recuerden, cuando hablamos de fe, certeza, firmeza, seguridad, confianza, creer y agradecer. Estar convencido que eres merecedor de eso que estás pidiendo. Que el universo sencillamente está allí para darte aquello que pides. Y creer en cada aspecto que anotaste en tu lista, indiferentemente de las cosas que hayas pedido. Conclusión. Esos 3 aspectos, el más importante es el último y se sostiene en los 2 primeros. El primero tiene que ver con sistemas de creencias, romper paradigmas con respecto a creencias de pobreza y de que las cosas deben ser en poquita cantidad porque si no entonces estás cometiendo un pecado. Porque hay mucha gente que no tiene nada y entonces tú estás pidiendo en cantidad. Recuerda que si tú mientras más tengas puedes ayudar a más personas, tanto a ti, a tus familiares y los demás. El segundo tiene que ver con aquello de no ser mezquino contigo y tomarle el tiempo necesario que requiera cada cosa que pidas. Y el último, fe y automerecimiento. Espero les haya gustado y les sirva de mucho este breve video con respecto al arte de saber pedir. Es realmente entretenido y divertido cuando empiezas a hacer tus listas de todas y cada una de las cosas que pides. Hay algo muy importante antes de finalizar que debo acatar. Cuando hagan esas peticiones, cuídenlo y no lo compartan con nadie hasta que se concluya, hasta que se haga realidad. Porque muchas veces las personas, no necesariamente con mala fe, pierden a descreditar aquello en lo que tú crees y confías que eso es para ti. Pero si de igual manera tú lo comunicas y otra persona te dice que eso es una fantasía y que no existe, y le crees, es porque realmente nunca te lo creíste tú. Lo más importante es que tú lo creas, que tú sepas que realmente eso es lo que mereces. Porque cada quien va a ver según la escala de su merecimiento. Probablemente a la persona que tú le dices te va a decir, oye, pero eso es muy poquito, puedes pedir más. Porque la escala de merecimiento de esa persona es más amplia que la tuya. Entonces, sencillamente, cuida cada petición como un tesoro, porque para ti es realmente importante. No puedes esperar que lo sea para otro. El tema que vamos a abordar en nuestro siguiente encuentro es las personas tóxicas. Cómo identificarlas y los tipos de personas tóxicas que existen y de qué manera pueden afectar mi mundo y mi entorno. Así que esa es la siguiente invitación que les hago. Recuerda, dale me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Es realmente satisfactorio el hecho de poder compartir algo que en algún momento te sirvió y que de repente esa persona está esperando esa lucecita para hacer de su camino algo diferente. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.